Buenas noches. En esta oportunidad los voy a guiar en el procesamiento de la información del módulo de gasto en alimentos y bebidas del Estudio Nacional o de la Encuesta Nacional de Hogares ENAO. Vamos a primeramente bajar la base de datos. Les voy a enseñar la ruta que yo sigo para bajar esta información de la página web del INEI y posteriormente les ayudo en el procesamiento de la base de datos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es entrar al Google y en Google vamos a escribir ENAO 2013. ¿Sí? Le damos clic en este primer enlace. Vamos a bajar un poco, vamos a entrar a la ventana obtener microdatos y dentro de microdatos vamos a darle clic al enlace que aparece en la parte inferior. Me refiero a este enlace de acá, ¿sí? Listo. Vamos a entrar a elegir la encuesta. En este caso lo que vamos a utilizar es la encuesta ENAO, metodología actualizada. Vamos a elegir el estudio de condiciones de vida y pobreza ENAO. Y elegimos el año, ¿no? En este caso el 2017. Y a la fecha ya tenemos información inclusive del trimestre o del segundo trimestre del año. Vamos a darle esta para utilizar la última versión que se tiene de la información. Y acá están los módulos que se han trabajado durante este trimestre. Como les había comentado al inicio, nosotros vamos a trabajar con el módulo de gastos en alimentos y bebidas, que es el que les voy a es el módulo el que les voy a guiar en el procesamiento. Le damos clic acá en la opción SPSS para que podamos bajar el archivo. Es un archivo comprimido que contiene un montón de información. Mientras va descargando, les cuento que en este módulo lo que se hace es preguntar acerca de los alimentos y bebidas que han sido adquiridos, comprados o inclusive hasta regalados para el uso dentro del hogar en los últimos 15 días. Entonces esa es la información que se tiene y con ella vamos a obtener información acerca de los productos que han sido consumidos dentro del hogar en estos últimos 15 días. Considero que esta podría ser una aproximación para poder, por ejemplo, estimar cuál es la penetración de ciertas categorías que son evaluadas dentro de este módulo. Lógicamente, la información que nos brindan las agencias de investigación de mercados, como son Kantar Worldpanel o Nielsen o CCR, es información mucho más exacta, mucho más precisa. Recordando siempre que estas empresas lo que hacen es tener un panel de hogares, es decir, tienen 1000, 2000 hogares a nivel de todo Lima o todo el Perú inclusive, y estos hogares lo que hacen es entregar información sistemática, ¿no? Sistemática respecto al consumo de ciertos productos. Entonces, la información que manejan ellos es mucho más exacta. Nosotros vamos a dar una aproximación a esta información mediante el uso de este módulo que vamos a trabajar. Ya tenemos el módulo bajado, lo que vamos a hacer es ahora descomprimir la información. ¿Sí? Voy a entrar al módulo y acá está. Acá están los archivos que se han podido bajar. Dos archivos importantísimos con los que vamos a trabajar ahora es uno la base de datos, que es esta, y la otra es el cuestionario. No olvidemos que siempre es importante cuando se trata de procesar información ir de la mano, ¿no? Cuestionario y base de datos al lado. Pues vamos a abrir los dos archivos. Acá tenemos el cuestionario y también le voy a dar doble clic en la base de datos. Listo. Tenemos, está cargando la base de datos y mientras tanto vamos revisando el cuestionario, ¿no? Como les decía, en este caso se preguntan sobre alimentos y bebidas adquiridos en los últimos 15 días para ser consumidos dentro del hogar. Como les decía, no solamente es consumo, también se pregunta sobre si compraron o les regalaron inclusive los productos, ¿no? Estos son los productos que se han estudiado dentro de este módulo. Tenemos panadería, pastelería, consumo de arroz, leche evaporada, papa, ¿sí? Con sus diversas variedades de papa que hay en el mercado.
el azúcar, huevo, carne, etc. O sea, hay un montón de información. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en esta base de datos? Principalmente entender un poco el cuestionario, ¿no? Vamos a tratar de entender cuestionario y base de datos. Vamos a ver si la base de datos ya está, sí, ya está cargada. Entonces vamos a ir comparando esta información. Les decía, por ejemplo, vamos a partir de un módulo básico. No sé, vamos a... En un segundito, está un poco lenta la máquina. Por ejemplo, carguemos la categoría, vamos por acá. Vamos, empecemos, por ejemplo, la categoría leche, ¿no? La categoría leche. Dentro de la categoría leche, si nosotros quisiéramos evaluar solamente la categoría leche en general, vamos a guiarnos de estos, ¿qué le podemos llamar? De estas etiquetas, ¿no? De estos códigos. Es decir, si nosotros en la variable, ahora vamos a revisar la variable, qué nombre tendrá la variable, pero seguro que está codificado con el número 4.00. Si es 4.00, seguro que nos estamos refiriendo a todo este módulo de leches en general, ¿sí? También tenemos algunos módulos mucho más precisos, ¿no? Como por ejemplo el 401, que se refiere a la leche evaporada, el 402 a la leche en polvo, y así sucesivamente para los diversos productos que se han ido evaluando en esta categoría. Ok, veamos ahora la base de datos. En la base de datos, estas son las variables, esta es información un tanto informativa que utiliza el INEI. Y a partir de esta pregunta, ¿no? Vemos la P601A coincide con esta P601, ¿sí? Y llama A porque seguro que está partiendo la pregunta 601 en dos variables, ¿no? Por un lado tenemos la P601A, que es el código, perdón, y por otro lado tenemos la P601X, que vienen a ser los nombres de las categorías. Habíamos dicho que vamos a trabajar, por ejemplo, estaríamos interesados en conocer información respecto solamente a dos categorías, ¿sí? Vamos a pensar en leche evaporada y, no sé, por ejemplo, leche en polvo. Entonces nos referimos a los códigos 401 y 402, que serían los códigos que nos interesan para el procesamiento de la información. Nótese algo importante, es que la variable P601 justamente es la variable que voy a filtrar, ¿no? La variable que me va a permitir identificar la categoría que voy a evaluar. Está en formato, tiene un formato cadena. Miren acá, P601A, estoy en lista de variables. Vemos que el formato es cadena. Entonces, tiene un pequeño problema esta variable, ya que si yo quisiera utilizar la opción, datos, seleccionar casos, es decir, filtrar información, no me va a permitir, ya que esta opción de seleccionar casos o filtrar es exclusivamente para variables de tipo numérico, ¿no? Variables tipo numérico. Entonces, lo que voy a hacer primero es crear una variable, voy a crear una variable numérica a partir de esta variable P601A. Pero solamente tomando en cuenta los códigos que me interesan. En este caso estaríamos hablando del código 401 y el código 402. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Nos vamos a transformar, recodificar en distintas variables. La variable que voy a utilizar voy a darle doble clic derecho acá para que me muestre el nombre de variables. Estamos hablando de la variable P601A, es la que voy a transformar. Ingreso para acá. Y acá le voy a poner un nuevo nombre, ¿no? De la variable que voy a crear. En este caso, no sé, pongámosle alimentos, si quieren, ¿sí? Alimentos. Le damos cambiar. Voy a generar los códigos, ¿sí? Noten que en la base de datos, no me aparece acá, pero ustedes van a darse cuenta, los códigos como han sido digitados en la base de datos, nosotros estamos buscando el código 401 y 402, pero en la base de datos está escrito como 0401, que le pondríamos código 1, ¿de acuerdo? Y el otro sería 0402, y nosotros le vamos a poner código 2.
Si quisiéramos agregar alguna otra categoría, igual vamos ingresando, ¿no? Si estaría interesado también, por ejemplo, en otra variable, no sé, en otro producto, por decir papa blanca, tendría que colocar 0501 código 3 y así sucesivamente voy ingresando, recordando siempre los códigos que estoy asignando a cada uno de los productos, ¿no? Como en este caso solamente son dos productos los que vamos a evaluar, pues he seleccionado el 0401 y el 0402, cada uno con la codificación 1 y 2 respectivamente. Ok, estas son las dos variables. ¿Qué vamos a hacer con el resto de códigos? Sí, con el resto de códigos, como no me interesan y no quiero que aparezcan en esta nueva variable que voy a crear, le voy a poner que todos los demás valores que encuentre en la pregunta P601A los considere en esta nueva variable como valores perdidos. Entonces le doy todos los demás valores perdidos por el sistema y le doy añadir. ¿Sí? Entonces le damos continuar y le damos aceptar. Recuerden que es una base de datos súper grande, entonces el procesamiento también demora, ¿no? Ven acá, dice en ejecución, entonces hay que esperar que ejecute la acción y ya estamos. Ya nos dice que el proceso está listo. Nos vamos a la base de datos. Para irnos a la base de datos o para pasar de esta ventana a la base de datos, le damos clic acá en esta opción o este icono de la estrellita y ya está. Vamos a ir a la parte final y acá está la variable, ¿no? Se acaba de crear la variable alimentos. Le voy a dar doble clic acá y acá estamos. Entonces aparecerán valores perdidos por el sistema, pero por acá van apareciendo ya los códigos 1 y los que son las variables, en este caso que estamos con, no variables, sino son los productos que estamos considerando. Ok, si mi intención fuese, por ejemplo, conocer, vamos a ver nuestro cuestionario, pues fuese conocer la pregunta, ¿no? En los últimos 15 días, usted o algún miembro del hogar obtuvieron o consumieron estos productos. Pues la pregunta es sí o no. Vamos a buscar cómo está esta pregunta, cómo ha sido codificado en en la base de datos. Vamos a buscar acá y tenemos, este es el código del producto, el nombre de la variable, y acá tenemos P601, se sigue refiriendo a la variable P601, y nos dice B, ¿no? B significa, nos dice si es sí o es no. Ahí está, si es sí o si es no. Entonces, la P601B sería la variable que nos indique si el producto fue consumido, comprado, regalado en el hogar en los últimos 15 días. Ok, ¿qué tenemos que hacer previamente a esto? Filtrar, ¿no? Pues si yo estoy interesado en conocer, por ejemplo, qué proporción de la población consumió o compró en los últimos 15 días leche evaporada, tendré que filtrar todos aquellos registros que tengan código 1 en la variable que hemos creado. Recuerden que en la variable que hemos creado, la variable alimentos, tiene dos códigos, uno para leche evaporada y dos para leche en polvo. Nuestro interés en este momento es procesar información respecto a leche evaporada, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a filtrar. Vamos a pedirle, vamos a ir a datos, seleccionar casos, está la opción para el filtrado. Nos vamos a la opción si satisface cierta condición y aquí le diremos que la variable alimentos, ¿sí? Alimentos, es igual, no olvidemos utilizar siempre estos iconos que aparecen acá, igual a 1. Es decir, la base de datos va a estar filtrada únicamente para aquellos productos que tengan que ver o únicamente para el producto leche evaporada. Eso es lo que estamos haciendo al filtrar. ¿No? Se dan cuenta que sale en ejecución. Como les había dicho, la base de datos es bastante grande y siempre toma su tiempo en el procesamiento. Vamos a la base de datos. Ya vemos que aparecen algunas variables o algunos registros tachados, ¿no? Estos registros tachados corresponden justamente a estos productos que no me interesan en el análisis, ¿no? Si nos damos cuenta, todos estos están tachados y el único que debería aparecer sin ningún tipo de filtro o no tachado sería leche evaporada. Y ahí está. Justamente el registro número 24 corresponde a leche
evaporada, y ese es el que no va a aparecer filtrado. Ok, antes de procesar, antes de correr la frecuencia de esta variable P601B, no olvidemos que las bases que genera el ENAO siempre vienen con un factor de expansión, es decir, con el factor de ponderación que nos permite llevar o proyectar la información hacia la población. Entonces, el paso que debemos hacer previo al análisis es entrar a datos y en datos ponderar casos. ¿Sí? Vamos a ponderar los casos según la variable que acá debe aparecer. Ahí tiene. Factor de expansión trimestral. Ingresamos esta variable, le damos a aceptar y ya nos debe salir que la información va a ser ponderada, ¿no? Ahí vemos el anuncio, ¿no? Nos dice que está siendo ponderado por la variable factor. También podemos darnos cuenta, como información en la parte inferior de nuestra base de datos, nos dice que el filtro está activado. Si está activado, vemos que efectivamente está activado. Y aparte, la ponderación también está activada. Entonces se está ponderando la información en este momento. Es decir, toda la información que desde ahora en adelante empecemos a procesar va a estar ponderada, ¿sí? Y correspondería a la población. Ok, vamos entonces a la opción analizar, estadísticos descriptivos y le puedo poner frecuencias. ¿Sí? Recuerden que la P601B es la que nos dice si consumen o no consumen el producto, ¿no? Vamos a darle clic derecho acá, nombre de variables, y nos vamos a la P601B. Ingreso esta y le damos la opción aceptar. Vamos a ver qué resultados nos arroja el procesamiento de esta información. En ejecución dice frecuencias. Ok. ¿Qué nos sale? Recordemos que acá tenemos la información completa, inclusive acá nos muestra información respecto a los valores perdidos, ¿no? Son registros que no necesariamente deben responder correctamente. La información que tenemos que utilizar en todo caso sería el porcentaje válido. ¿Qué tenemos acá? Nos dice que el 55,3% de la población total del Perú consumió leche evaporada en los últimos 15 días y el 44% no consumió leche evaporada en los últimos 15 días. ¿Qué nos indica esto? Que aproximadamente este sería pues, la penetración de la categoría en los últimos 15 días, ¿no? El 55% de la población consumió leche evaporada en los últimos 15 días. ¿Qué más? ¿Qué otra información podríamos sacar de esta misma encuesta, aparte de la penetración en los últimos 15 días o el consumo en los últimos 15 días? Podríamos ver información respecto, por ejemplo, a dónde obtuvieron, ¿no? El canal en el cual se obtuvo el producto. También nos podrían dar a conocer la frecuencia con la que compran el producto, si es diario, interdiario, etc., ¿no? ¿Qué nos puede interesar por acá? Por ejemplo, ¿cuánto fue el monto total de la compra? ¿Sí? ¿Cuánto gastaron en total los hogares en el consumo o en la compra de la leche evaporada? Esto es el gasto, el monto total de la compra, ¿no? Entonces, para nosotros esta sería la pregunta 601C. Vamos a buscar en nuestra base de datos la 601C. ¿Cómo estará digitada por acá? ¿No? P601C y tenemos solo un registro que hace referencia a la 601C. Entonces, la 601C solo nos va a decir la cantidad, ¿no? La cantidad. Y el monto por acá. Pues tenemos acá el monto de gasto. En este caso, por ejemplo, son 7 soles los que se han gastado. Y esa es la información que nos estaría entregando esta información. Si estaría interesado en saber, por ejemplo, en promedio cuánto gastan los hogares en la compra de leche evaporada en los últimos 7 días, pues también podría sacar esta información, solamente sacar un promedio de esta variable, ¿no? Podemos ir a analizar, por ejemplo, vamos a darle descriptivos. En descriptivos ingreso a la variable P601C, ¿no? Acá está la P601C, déjenme encontrar, acá está. Le damos clic y le damos a ver qué nos sale. Está la información ya. Sí, nos dice que en promedio estos hogares
gastarían en la compra de estos productos un promedio de 9.68 soles en la compra de leche evaporada. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ahora quisiéramos saber, por ejemplo, el promedio de gasto, pero por regiones del Perú? ¿Sí? Recordemos que dentro de la base de datos, tenemos en la parte inicial esta variable que es el dominio. ¿Sí? El dominio, si le damos clic acá para que aparezcan las etiquetas, pues aparecen las regiones donde han sido consumidos, ¿no? Tenemos la Sierra Norte, Sierra Sur, Lima Metropolitana, Selva, etc. Entonces, ¿qué pasaría si estamos interesados en conocer, ok, cuál es el gasto promedio que se tiene en la Sierra Norte, en la Sierra Sur, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos utilizar la opción tablas. Recuerden que estamos trabajando siempre con la leche evaporada nada más. Vamos a analizar, entro a tablas, tablas personalizadas, ¿sí? Le damos a aceptar. Vamos a utilizar la opción dominio, que es la variable que me permite hacer las comparaciones. La voy a ingresar en donde en columnas, y ahí está, me aparecen las diferentes regiones del Perú. Y la variable que estoy interesado en evaluar, que vendría a ser el precio del producto, pues habrá que ingresar en filas. Entonces, vamos a darle clic derecho, y esa pregunta es la P601C. Esa voy a ingresar en filas, y se van a dar cuenta que automáticamente sale media, es decir, nos está sacando el promedio de estos valores. Le damos aceptar, porque ya está el promedio, y vamos a ver qué nos arroja. Si existiría información interesante acá, ¿no? Vamos a ver. Mire, por ejemplo, nos dice que el gasto promedio en leche evaporada en la costa norte es de 10,6 soles, en el centro, en la costa centro 11.8, costa sur 11.11, en la sierra centro 7.0, en la selva 6.6, que vendrían a ser las regiones con menor precio de la leche, y en el caso de Lima 11.1. Listo. Entonces, de esa manera podemos ingresar información o podemos ingresar los datos para obtener cualquier tipo de información. Si nosotros quisiéramos hacer ahora ya trabajar, ya no con leche evaporada, sino con leche en polvo, pues tendríamos que ir a datos, seleccionar casos, ¿sí? Y entrar en la opción. En este caso, en vez del código 1, que era leche evaporada, podemos ponerle código 2, que es leche en polvo. Le damos continuar y aceptar. Igual el proceso tiene que ser el mismo, ¿no? De esa manera tendríamos que trabajar con esta base de datos. Espero que les haya ayudado en algo o les haya de alguna manera despejado las dudas respecto al procesamiento de esta información. Y nada, cualquier pregunta que tengan, me dejan un comentario debajo del video. Y nada, estoy para ayudarlos en lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.